¿Qué tal amigos de NetTrainers? En este momento les voy a hacer una pequeña introducción al tema de Cisco SD-WAN. Fundamentos de Cisco SD-WAN, básicamente es un curso que estamos preparando en NetTrainers. Consta de varios módulos, pero en este momento les quiero hacer una pequeña introducción de lo que sería la primera parte, que es la unidad de introducción a Cisco SD-WAN, que es solamente para poder entender un poco cómo, por qué llegamos, ¿no es cierto? ¿Por qué llegamos a este concepto de SD-WAN y qué características tiene? Para entender de qué se trata. Bueno, básicamente cuando decimos, bueno, ¿por qué llegamos a SD-WAN? O de qué se trata SD-WAN? O por qué la industria, ¿no es cierto? Migró o fue derivando hacia este punto. Bueno, la verdad es que para entender el tema de SD-WAN es fundamental entender que hoy en día mucho de lo que ha provocado todo esto del SD-WAN son los servicios que hay en los cloud, la adopción a tecnologías cloud que han hecho las empresas. Muchas empresas hoy en día tienen servidores, ¿no es cierto?, en nubes públicas como el AWS, como el Azure, como Google Cloud, tanto infraestructura como servicios, ciertos servidores ahí que tienen funcionando, o si no son ciertas aplicaciones, o a veces una plataforma para desarrollo, o a veces un cierto servicio que tienen ahí corriendo que ni siquiera tiene asociado a un servidor, pero es un cierto servicio, un cierto código que está ejecutándose en un cloud. Y todos esos recursos, hoy en día hay muchas empresas que tienen una multiplicidad de ese tipo de recursos en nubes públicas, en estos cloud. Algunos otros recursos están en sus nubes privadas o sus data centers privados. Entonces hay una mezcla entre recursos propios, recursos en cloud, ¿cierto? Entonces básicamente esto ha provocado patrones de tráfico diferentes a los que existían hasta hace algunos años, y de ahí viene este concepto de mejorar u optimizar la WAN. Y esta optimización en el tráfico de la WAN es lo que hoy en día se llama SD-WAN o Software Defined WAN. Eh, Normalmente en una empresa que consta de varias sucursales, a lo mejor el sitio central tiene una sala de equipo donde hay ciertas aplicaciones que están corriendo ahí, ciertos servidores, o a veces en un data center. Entonces las demás sucursales simplemente tenían que tener conectividad hacia esa casa matriz donde estaba esa sala de equipo o hacia el data center, ¿cierto? A través de normalmente conexiones de tipo MPLS, que es el servicio WAN por excelencia que contratan las empresas. Entonces llegaban por medio de un MPLS, llegan al data center, ¿cierto? O a las oficinas centrales de la empresa donde está esa sala de equipos, y ahí llegan a las aplicaciones. Lo que sucede hoy en día es que algunos servicios, algunas aplicaciones o servidores ya no están en ese data center, sino que están en una nube. Por ende, hay que salir a internet para buscar ese servicio. Entonces, en muchas empresas, esas sucursales, ¿no es cierto? El tráfico tiene que salir hacia el data center central de la empresa y de ahí salir a internet, o bien llegar a la casa matriz para de ahí pasar por el firewall corporativo que los lleva hacia internet. Entonces, el camino no es el óptimo. ¿Por qué no? O a veces se pensó, ¿por qué no de cada sucursal que puedan salir directo a internet? ¿Cierto? Si en la internet están los recursos de esa aplicación, ya sea esa aplicación de ventas o esa base de datos, está en la nube, entonces ¿por qué no salir directo a internet? Entonces, ¿por qué pasar por un data center, por un sitio central que te agrega cuellos de botella en términos de ancho de banda, que te agrega delay, ¿cierto? Entonces, ahí surge esta opción de por qué no mejor en el borde, el borde de internet pueda estar en cada sucursal. ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque está en un punto central. Entonces, esto de empezar a pensar que cada sucursal pueda llegar a la nube, a estas nubes Azure, AWS, de forma independiente, bueno, es otro desafío porque resulta que hay un tema de seguridad. ¿Cómo lo hago con las políticas, ¿cierto?, que tengo en mi firewall? ¿Cómo voy a empezar a poner internet en cada sucursal, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese es un tema que surge, ¿no es cierto? Además en las sucursales
hay a lo mejor acceso a invitados, hay gente que trae sus propios dispositivos, un Bring Your Own Device, un BYOD, ¿cierto? Hay redes Wi-Fi, redes de Wi-Fi de invitados. Entonces surgen temas de seguridad y de que cómo voy a controlar el acceso para tráfico corporativo, no corporativo. Antes simplemente la sucursal, ¿no es cierto? El branch se iba por la MPLS y listo. Las políticas de seguridad están en el firewall central de la empresa, pero ahora si voy a darle acceso a internet al branch, se complica eso en términos de seguridad. Más encima el clásico router que tenemos de borde, ¿cierto? El CPE que tenemos en un branch, una red MPLS, en lo que le contratamos a un carrier como una red MPLS, y él nos pone un router en la sucursal. Ese router es un router clásico que no me ofrece servicios de seguridad, no me permite tener visibilidad del tipo de tráfico. Es un router que básicamente enruta, se puede decir, enruta todo el tráfico y no me permite mayores visibilidad. Entonces, hoy en día también tenemos temas de video. Hay muchas aplicaciones de video. Cómo poder hacer, ¿no es cierto?, para que a lo mejor ciertas aplicaciones usen la MPLS y a lo mejor otras aplicaciones se vayan por el internet, ya que tengo un acceso a internet ahora en cada sucursal. Si es que puedo llegar a eso, ¿por qué no ciertas aplicaciones críticas se van por el MPLS y otras aplicaciones se van por el enlace a internet local? O hago una combinación en donde el sistema puede monitorear cuál de los enlaces está con mejor calidad, cuál tiene un mejor ancho de banda asegurado, con cuál tengo menor latencia, con cuál tengo menor delay, etcétera, la pérdida de paquetes. Entonces, ¿por qué no poder crear políticas en donde ciertos tráficos los mando por un enlace y otros tráficos los mando por otro, etcétera? Entonces, también están las redes 4G, ¿cierto? Hoy en día también la internet no solamente es una internet de fibra dedicada o para la empresa, sino que puede tener simplemente acceso de tipo residencial para sucursales más pequeñas, ¿cierto? Y esto de empezar a decir qué aplicaciones puedo enviar por un enlace o qué aplicaciones pueden usar otro enlace u otra ruta. No voy a estar discriminando por direcciones IP y puertos, porque hoy en día muchas aplicaciones son aplicaciones web que usan puerto 443. Entonces, ¿cómo puedo? Bueno, el sistema me tiene que permitir discriminar las aplicaciones a un nivel de Deep Packet Inspection que me permita decir, oye, este es tráfico que va a la nube de Azure porque es un tráfico de Office 365, pero esto otro es un servidor que tengo en AWS y esto otro es YouTube. Y esto otro es un CRM que tengo en otro sistema. Entonces, que puedan discriminar, o sea, conocer esas aplicaciones a ese nivel, al nivel del nombre de la aplicación, cosa que para el cliente simplemente él pueda definir ciertas políticas a nivel general y decir, yo quiero que el tráfico que va a cierta aplicación se vaya por el enlace a internet. Y no tengo que estar traduciendo eso en direcciones IP, puertos o cosas así, no. Sino que a nivel de application es una política orientada o centrada en la aplicación. Eh, entonces, eso básicamente la SD-WAN nos provee mecanismos para eso. Eh, y obviamente vamos a requerir seguridad en muchos niveles, ¿cierto? En todos los niveles, porque ahora estamos poniendo la internet en muchos lados, o sea, el acceso a internet en muchas sucursales, muchos sitios de la empresa, donde se van a producir salidas a internet, no en un punto central, sino que en muchos puntos, y por ende vamos a tener que requerir algún tipo de seguridad mejorada. Entonces, en el entorno clásico, en un entorno de WAN clásico, básicamente el tráfico de sucursales llega a un sitio central. Aquí tenemos un branch office, ¿cierto? Tenemos un central site, una casa matriz se podría decir, y básicamente en el entorno llegaban hasta acá, hasta ese sitio central, donde ahí había una sala de equipos, ¿no es cierto? La empresa tenía un pequeño data center y ahí llegan se conectan los sitios remotos hacia las aplicaciones, hacia los servidores que están corriendo aplicaciones ahí. Pero hoy en día muchas empresas tienen servicios contratados, ¿no es cierto? Servidores de correo, servidores web, ciertas aplicaciones de intranet las tienen corriendo en cloud. Entonces, ese tráfico tiene que viajar por la Private WAN, que es la MPLS por excelencia, ¿cierto? Viajar por la Private WAN, a llegar a un sitio central,
o a lo mejor puede ser a un data center de la empresa, un data center que la empresa tiene contratado, ¿cierto? Y de ahí salir a internet para llegar a estos public cloud. Entonces, todo esta pasada acá agrega retardo, puede agregar problemas de ancho de banda, cuellos de botella. ¿Por qué a lo mejor no darle acceso a internet al branch? O sea, que el branch ahora o esa sucursal ya no solamente tenga un acceso al Private One, o sea, al MPLS, sino que además tenga un acceso local a internet. Un Direct Internet Access también se llama, un DIA, Direct Internet Access, y de ahí pueda llegar directo hacia estos public cloud sin tener que pasar por este entorno acá que le agrega cuellos de botella, le agrega un conducto básicamente no óptimo, un tramo no óptimo. ¿Por qué no llegar directo? Entonces eso agrega ciertos desafíos de seguridad, ¿cierto? Y de cómo podemos controlar el routing, el ruteo, cómo podemos llegar de un punto a otro, que ciertas aplicaciones viajen por un enlace y a lo mejor otras aplicaciones viajen por otro, y que sea dinámico, que se vaya monitoreando la calidad de los enlaces y que dinámicamente el sistema pueda ir cambiando y eligiendo siempre el camino con mejor performance. Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Una SD-WAN. Entonces, básicamente las soluciones SD-WAN nos sugieren, para llegar a todo esto, nos sugieren a este entorno que queremos llegar, nos sugieren separar los planos de control, management y datos, ¿cierto? Para llegar a una mejor escalabilidad, claro, en vez de tener routers en los sitios de branch, que esos routers realizan el data plane, o sea, hacen el forwarding de paquete, y además normalmente se encargan del ruteo, hay que ejecutarles un protocolo de ruteo, ¿no es cierto?, donde tienen que crear sus propias tablas de ruta, aprender rutas de otros routers y hacer una serie y si quiero administrarlo tengo que administrar ese router, y a lo mejor tengo 300 sucursales y quiero hacer un cambio, voy a tener que hacer un cambio en las 300 sucursales, los 300 routers. ¿Por qué no hacer que esos equipos de branch, ¿cierto?, solamente se encarguen del forwarding, pero toda la parte de control que esté en un elemento centralizado, y que simplemente los routers de branch se sincronicen y aprendan sus tablas de ruteo, aprendan sus tablas de forwarding de un sitio central que le va dando las indicaciones, le va actualizando sus tablas, pero toda la parte de ese control plane o del management plane, o sea, que podamos administrar todo de un sitio centralizado. Entonces, el modelo actual no es escalable, eso de estar en cada sitio, tener que administrar cada equipo por separado. Entonces, la administración de hecho podría ser vía cloud, o sea que ese dashboard central donde administro toda la red está en un cloud del proveedor de los equipos, ni siquiera es un servidor perteneciente al cliente, sino que es un servicio que está en el cloud. Toda esa capa de control, de hecho, podría estar en el cloud del proveedor. O sea, el cliente solamente tiene los equipos que están en los branches. ¿Okay? Esa solución a lo mejor podría también ofrecernos provisionamiento Zero Touch, que se llama Zero Touch Provisioning. Es en el sentido de que básicamente un equipo que va a una sucursal ya ha sido en fondo previamente se crean ciertos templates en un repositorio central de la red, y básicamente cuando ese equipo viaja a sucursal simplemente se conecta a internet y él va a encontrar un determinado servidor de provisioning, y de ahí él le va a descargar su template y va a cargar completamente su configuración. Entonces no requiere que alguien en terreno esté así como entrando al equipo para hacer ciertas configuraciones ahí iniciales, sino que el equipo básicamente se enchufa, se conecta y él se autoprovisiona descargando su configuración de un sitio central donde ya le han diseñado, digamos, esa configuración central que le corresponde a ese equipo. Desde un dashboard central debo tener plena visibilidad de toda la red. Claro, las soluciones SD-WAN entregan eso, básicamente un dashboard centralizado, que es un servidor que puede que sea parte del cliente, o puede que el cliente lo haya contratado en la nube del proveedor de la marca, y simplemente él desde ahí puede aplicar políticas, hacer cambios, monitorear, ver alarmas, ver logs, que el sistema le predice qué
comportamientos son un poco anómalos y que a lo mejor podrían generar problemas a futuro, cosa que pueda tomar acción de forma proactiva. También capacidad de segmentar según cliente o subcliente, claro. BRF, normalmente le llamamos BRF, ¿cierto? Pero básicamente en soluciones D1 también se le llama simplemente VPN, en el sentido de que de repente un cliente, una empresa que tiene una SD-WAN, hay ciertos tráficos que están en sus sucursales que ellos los quieren manejar totalmente separados del resto del tráfico de la empresa. Entonces crean una VPN para ese tipo de tráfico. ¿Ok? O sea, o a veces puede ser también que una misma empresa eh, tiene por ejemplo, varias filiales o varias, es un holding, ¿cierto? Que son varias subempresas y a lo mejor en una cierta ubicación física, en un cierto edificio, operan dos sucursales que son todas del mismo holding, pero esos tráficos la empresa quiere manejarlos separados, porque son en el fondo redes distintas. Entonces la empresa contrata una solución de SD-WAN, pero a través de distintas VPN maneja los tráficos separados de esas dos empresas. No es que tenga que contratar o comprar dos soluciones de SD-WAN, sino que es una sola que en el fondo separa los tráficos y las políticas por VPN. ¿Ya? Y además una solución SD-WAN también se adapta a muchos tamaños de organización, es muy escalable. Entonces, básicamente las características básicas de las soluciones SD-WAN, eh, básicamente software defined, claro, en el sentido de que a través de software, a través de un dashboard central, tú puedes manejar todas las políticas de la empresa, todas las políticas de tráfico, todos lo que tú quieres definir como las rutas que el tráfico cuando va de una sucursal a otra, ¿cierto? Políticas de control, políticas de datos, tú puedes visualizar todo lo que tú estás realizando sobre la red y monitorearla a través de un panel central donde haces todo. Eh, Esos servidores de la parte del control pueden estar en cloud, puede ser de parte del cliente también. Application aware, o sea, básicamente tenemos que tener control total de las aplicaciones. No podemos estar creando políticas basándonos en direcciones IP o puertos, ¿cierto? Sino que las políticas son orientándose a la aplicación propiamente tal, y para eso la solución tiene que tener una total visibilidad del tráfico que está pasando. De la misma forma, SLA, Service Level Agreements, ¿cierto? Poder definir ciertas aplicaciones. Quiero una aplicación para que funcione bien, necesita cierto ancho de banda, necesita cierto delay, cierto pérdida de paquete como máximo, cierto jitter como máximo, y si un enlace no me está proveyendo eso, entonces tienes que intentar con el otro enlace. Tienes que siempre ver, ¿cierto? Y buscar el mejor camino disponible. Es una solución que tiene que dar escalabilidad, tiene que dar flexibilidad, ¿cierto? Como ya vimos. Seguridad, porque obviamente vamos a poner ahora un enlace a distintas redes en un branch. No hay un enlace a internet centralizado. Hay en distintos sucursales. Puede haber un enlace a la MPLS, otro enlace a una internet cableada, otro enlace a una red móvil. Entonces hay distintos puntos de entrada y salida, por ende tiene que haber una mejor seguridad. Encriptación, segmentación, control de acceso, ¿cierto? Service chaining o encadenamiento de servicios. Básicamente es decir, quiero que si estoy dando un acceso a internet en el branch, en la sucursal, yo quiero que ahí también haya una especie de firewall en ese equipo. En ese equipo de borde tiene que haber un firewall para que me controle esos accesos. Bueno, también va a poder ser posible a través de esto poner servicios, ¿cierto? En esos lugares remotos, como por ejemplo un servicio de firewall. La solución también tiene que ser abierta para vía APIs, ¿no es cierto? Application Programmable Interface, a través de APIs poderle conectar otros dashboards, otros sistemas que vayan a buscar las alarmas para inyectarlas en un sistema de ticket, ¿cierto? O vayan a monitorearla a lo mejor desde otro punto central que quiero monitorear, etcétera. Tiene que haber APIs para poder conectarme con el sistema, para poder orquestar, ¿no es cierto? Para hacer una mejor integración. Entonces, acá tenemos un branch, ¿no es cierto? Y tenemos una private cloud y un colocation, ¿cierto? Y un public cloud. Entonces, básicamente el branch puede estar
usando ciertas aplicaciones van por MPLS, o también tiene acceso a 3G, 4G, o también tiene un acceso a internet vía, puede ser una fibra o un par de cobre, ¿no es cierto?, donde accede a internet, o sea, una, una internet dedicada, digamos, o de tipo residencial, en donde el branch utiliza todos sus accesos para llegar de la mejor posible a los servidores, a las aplicaciones, a lo que tiene que son las aplicaciones de venta o para el trabajo de la empresa. También, ¿no es cierto?, como les mencionaba antes, en el caso de los sistemas tradicionales, eh, el tráfico de una sucursal tenía que viajar, ¿no es cierto?, por la red WAN para llegar a un punto central donde ahí recién pasa por un firewall. A lo mejor en un sistema SD-WAN, a lo mejor en ese firewall ese tráfico va a ser bloqueado. O sea, viajó por toda la red para finalmente ser bloqueado. A lo mejor yo puedo poner un servicio de firewall en el sitio branch, y con eso ya el tráfico que en ese punto tengo que bloquearlo, lo bloqueo en ese momento y no tiene que viajar por toda la red consumiendo ancho de banda, inútil, porque después lo van a bloquear. Entonces yo puedo poner un servicio de firewall, una función virtualizada de firewall, una VNF que se llama una Virtual Networking Function, una VNF de firewall en el equipo de borde de ese branch, y con eso ahí ya puedo producir ciertos bloqueos de ciertos tráfico o ciertas políticas de seguridad aplicadas directamente sobre el branch. Una red centrada en las aplicaciones, como les decía, o sea, en el sentido que podemos realmente elegir los mejores caminos que cumplan con ciertos LSA para poder que el cliente o el usuario experimente las aplicaciones con la mejor performance posible. Aplicaciones que vamos a suponer que están en el cloud, o algunas pueden estar en el data center de la empresa. Según sea el caso, los transportes siempre se tienen que buscar cuál va a ser el óptimo. ¿Cuál transporte? De entre una red WAN privada, ¿cierto?, o un acceso a internet cableado local, o a lo mejor un acceso a internet móvil, etcétera. El sistema va a tener que buscar cuál es el que tiene las LSA óptimas según nosotros hayamos definido. Y básicamente el tema de la segmentación, como antes les mencioné, en el fondo que una empresa puede hacer una división o subdivisión de los tráficos para que sean como redes totalmente independientes. Ya sea una empresa que a lo mejor son varias, o dentro de una misma empresa que quiere subdividir el tráfico, ¿cierto?, distintas áreas de la empresa y manejarlo totalmente independiente, como por ejemplo las redes de guest o invitados, ¿cierto?, de tráfico corporativo. O a veces es típico el caso de una empresa, un pequeño holding que tiene varias subempresas, y entonces en el fondo el holding contrata una sola SD-WAN, y el tráfico de distintas subempresas va por VPNs independientes. ¿Ok? Entonces, a través de lo que es la segmentación por VPN, las soluciones SD-WAN también nos permite dar máxima confidencialidad y separación del tráfico. ¿Ok? Eso es básicamente una de las características importantes que podemos ver dentro de los sistemas SD-WAN, en este caso el de Cisco. Así como en los branch nosotros vamos a poner un cierto equipo de borde que sea optimizado para SD-WAN, ¿cierto?, porque no nos sirve el router tradicional. Vamos a tener que poner un cierto equipo de borde optimizado, que ahí donde Cisco está utilizando equipos de la empresa que ellos compraron, que se llama Viptela. Entonces ahí hay un equipo que se llama un VH, ¿cierto? El VH es el router de branch, digamos, que se utiliza para servicios SD-WAN. Y también puede ser incluso otro equipo virtualizado de Cisco que se llama el Cloud Services Router, que es básicamente un router virtual que también se puede instalar a nivel de branch. Entonces, como es virtual, tanto el VH como el CSR o el Cloud Services Router, por un lado está en el branch, pero también puede estar en la misma nube. O sea, en la nube de Amazon, en la nube de Microsoft Azure,
donde sea que nosotros tengamos que llegar, también podemos poner ahí el otro extremo, porque así, ¿no es cierto?, podemos, para lograr establecer estos enlaces optimizados, ¿cierto?, que estén midiendo el ancho de banda disponible, el delay y el jitter. Necesitamos tener ciertos equipos que estén a cada lado del enlace. O sea, claro, están en el branch, están en la casa matriz de la empresa, pero también tenemos que llegar al cloud. Entonces podemos ponerlo también en el cloud. Entonces esos enlaces optimizados podemos hacerlo llegar hasta ese cloud directamente, porque esos equipos de borde de SD-WAN también están en versiones virtuales y los podemos implementar en el mismo cloud. Entonces podemos extender, ¿no es cierto?, en el fondo la SD-WAN hacia derechamente el cloud. ¿Ok? Entonces, es una red que nos entrega administración vía cloud. Es como en la primera instancia, pero también, ¿no es cierto?, el cliente puede tener una administración más local. Hay un sistema de orquestación, ¿cierto?, que me permite desde un dashboard general administrar todo. Eh, Nos provee Zero Touch Provisioning, o sea, básicamente la puesta en marcha de un equipo en el remoto, en sucursal, es muy rápida, es simplemente conectarlo y el equipo se va a descargar su configuración. Eh, el troubleshooting es simplificado porque toda la capa de control está corriendo en una parte centralizada. Y además una solución SD-WAN nos entrega analítica. Básicamente se realimenta, ¿no es cierto?, de lo que están ejecutando los equipos remotos y puede aplicar ciertos algoritmos para poder predecir alguna falla o algún comportamiento anómalo. También determinan un baseline, o sea, cuál es el comportamiento como normal de la red, y cuando se está produciendo algún comportamiento anómalo lo informan para que pueda tomar ciertas precauciones el administrador. Puede que algunas aplicaciones se están como degradando, entonces ya puede tomar ciertas precauciones y no esperar a que los clientes empiecen a llamar o los usuarios empiecen a llamar diciendo que no están pudiendo acceder a un cierto servicio. Entonces, básicamente esas son características que nos entrega una solución de SD-WAN. Acá básicamente podemos ver tres niveles en los que podemos dividir muchos de los componentes. Primero tenemos la parte de los transportes. Entonces ustedes tenemos, por ejemplo, la WAN clásica, privada, que es la MPLS, sistemas de acceso a Internet domiciliario, básicamente basado en fibra o basado en redes PON, ¿cierto? O puede ser incluso por par de cobre, y sistemas basados en redes 3G, 4G, o sea, sistemas móviles. Eso es el transporte, ¿ok? Las redes de transporte. Y también tenemos la capa de Service Delivery, de entrega de servicios, que en el fondo se le llaman servicios, pero en el fondo son como features. Para poder entenderlo mejor, son features que yo le puedo poner a mi sistema SD-WAN. Routing, claro, hay security, hay muchas funcionalidades de seguridad, segmentación para poder hacer esto de las VPN, darle calidad de servicio, o sea, crear los SLA para que ciertas aplicaciones funcionen en base a ciertos enlaces que cumplen con ciertos criterios. Multicast, claro, cierto tráfico puede requerir eso. Service Insertion, claro, porque alguno puedo requerir introducir una función de firewall en un equipo remoto, o una función de IPS, Prevention, ¿cierto? Intrusion and Prevention, para poder agregar seguridad en ese punto remoto. Survivability, claro, también para poder entregar mayor características en caso de falla o contingencia, que tenga equipos, digamos, alternativos, o sea, survivability. Eso en la parte de los service delivery, o la plataforma de entrega de servicios. Y por otro lado tenemos la capa de las políticas de aplicaciones, que en el fondo es lo que el administrador implementa a alto nivel, se podría decir, que es en el fondo decir qué SLA necesito para ciertas aplicaciones, definir traffic engineering, per segment topologies, o sea, a lo mejor yo quiero que entre ciertos branches se puedan establecer conexiones peer-to-peer, o sea, de branch a branch, pero a lo mejor otros branches o otras sucursales de la empresa no se comunican directo, sino que se comunican a través de un sitio central como un hub. O sea, en algunas partes puedo implementar topologías full mesh y en otras partes un hub and spoke. Entonces, eso también lo administra vía políticas.
Secure Perimeter, o sea, en el fondo definir firewall de perimetrales, Cloud Path, o sea, definir en el fondo los mejores caminos hacia los sistemas de nube, eh, Cloud Acceleration, claro, también porque dependiendo de ciertas condiciones puedo hacer optimización del tráfico en términos de compresión, en términos de, de aceleración del tema de una optimización TCP, optimización de las ventanas TCP y de básicamente todo lo que es el acknowledgement en TCP. Entonces con eso puedo reducir también algunos delay y hacer una aceleración hacia el cloud, una aceleración del tráfico, que antes se llamaba una aceleración a nivel de WAN o WAN Optimization. También hay temas de WAN Optimization dentro de una solución SD-WAN. Y Transport Hub, claro, también porque puedo definir puntos como centrales de donde llegue donde pasen los túneles de tráfico. Entonces, tenemos una capa de políticas en el fondo, que algunas son de control, políticas más de datos, políticas para las aplicaciones. Después tenemos una capa de services, digamos, delivery, entrega de servicios. Y también por la parte de abajo, la parte más física, tenemos, ¿no es cierto?, nuestros transportes que pueden ser múltiples transportes. Entonces la WAN tradicional se torna no escalable, ¿cierto? Esto de poner routers que manejaban tanto el data plane como el control plane y como el management plane dentro de una misma caja. Y para ir a hacer un cambio tengo que ir a configurar cada uno de ellos, ¿cierto? Esto no es escalable por la cantidad de dispositivos hoy en día que tenemos en una WAN de una empresa, que puede ser cientos o miles de sucursales. Entonces, todo esto de manejar todo por separado, lo que se llama un control plane o un management plane distribuido, no es escalable hoy en día. Necesitamos que esos control plane y ese management plane esté centralizado. Entonces así es como se reorganizan estos planos en un ambiente SD-WAN, donde tenemos los equipos que están en los branches, puede ser branch o puede ser casa matriz, ¿no es cierto? Los equipos que están en las locations, en las ubicaciones físicas del cliente, son estos routers optimizados de SD-WAN, que también se llaman VHs en el caso de Cisco, y ellos conforman el data plane, ¿ok? La parte de control son unas máquinas virtuales que en el caso de la solución de SD-WAN Cisco Viptela se llama el vSmart, ¿cierto? Es una máquina virtual que es un vSmart. Podemos tener uno o varios vSmarts, depende del tamaño de la organización, de la cantidad de VHs que tenemos, pero básicamente la capa de control que el cliente la puede alojar en sus propias premises o si quiere lo puede hacer en la nube de Cisco. También Cisco le ofrece ese servicio en cloud. Ahí está la capa de control, ahí están los controladores de la red que manejan básicamente la parte del routing, de llenar las tablas de forwarding de los equipos que están acá en el data plane. Y maneja esto de las políticas, de conformar esto de las topologías y el tema de las VPNs. Ya los equipos de control o vSmart. La parte del management se hace desde otra máquina virtual separada, que también puede estar en el cloud de Cisco, que se le llama el vManage. Y el vManage es el equipo que me entrega el dashboard central, es lo que se llama el single pane of glass. Es como el panel central donde yo puedo administrar y monitorear toda la red. Y hacer también la analítica. Es el vManage. ¿Okay? Y a través de él también nos podemos conectar vía APIs desde otros scripts, ¿no es cierto?, otras aplicaciones, etc. Y existe un equipo también central que se le llama el orquestador, que en este caso de la red de Cisco se llama el vBond. Entonces el vBond es el orquestador, que básicamente es como un autenticador inicial. Cuando los equipos se van agregando a la red, se autentican frente al vBond y el vBond les va diciendo, mira, este es el vSmart que te va a controlar y este es el vManage desde el cual te van a administrar. ¿Okay? Entonces el vBond es como el primer punto donde se validan o se registran en la red los equipos que son los que van en las ubicaciones físicas, que son estos VH. En el fondo. Entonces tenemos los VH, tenemos los vSmart, capa de control, el vManage, que es capa de management, y el vBond, que es el orquestador. Todos estos equipos que actúan como control
que en el fondo son Control, Management y Orchestration. Todos esos equipos en el fondo pueden correr en la nube de Cisco. El cliente no se tiene para qué preocupar en realidad. Están como provisionados por Cisco, pero también una empresa puede tener sus propias máquinas de esas máquinas virtuales, ¿no? Puede tener las suyas propias en sus propias instalaciones o una nube privada o su propio data center. ¿Ok? Así es como se reorganizan los planos dentro de la SD-WAN de Cisco. ¿Ok? Bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar en esta oportunidad, que es una introducción hacia lo que es el Cisco SD-WAN. Y esas son las características de una solución SD-WAN y por qué llegamos a ella, ¿no es cierto? Y lo que nos ofrece en comparación con un entorno WAN tradicional, que era muchísimo menos escalable, mucho menos adaptable hacia lo que son los tráficos de hoy en día y para nada centrado en las aplicaciones, que es lo que hoy en día precisamente las empresas necesitan, porque lo que se maneja son aplicaciones, son tráficos, ¿no es cierto? Y no se puede estar uno preocupado de la IP, del puerto, de esas características de tan bajo nivel, sino que toda la visualización de la red tiene que ser orientada al negocio. Entonces, eso es básicamente lo que nos ofrece una solución como la de Cisco SD-WAN.